Hola gente, ¿cómo están? Vamos a estar explicando hoy el texto de Palacios en relación al lenguaje, desarrollo del lenguaje, el desarrollo fonológico, semántico y pragmático. Bien, vamos a empezar con el tema de fonología. ¿Qué es la fonología? En este caso se podría decir que se refiere a los aspectos sonoros del lenguaje. Desde el principio el bebé tiene predilección por atender el habla humana, percibe diferencias en las melodías, entonaciones y aparece el balbuceo del bebé para intentar comunicar. De este lado empieza como balbuceo, pero después empiezan las protopalabras. La intención de las protopalabras es comunicativa, es intentar de llamar la atención. Poseen la intención comunicativa, pero son propias del individuo. En tercer lugar, en los 12 meses aproximadamente surgen las primeras palabras. Tienden a la simplificación. Por ejemplo, en vez de decir abuela, dicen lela, y también a la reduplicación, que usan la misma palabra para referirse a diferentes cosas. Por ejemplo, le dice perro a todo lo que tenga cuatro patas, por ejemplo, una mesa, no sé. Bueno, después la cuarta es la complejización. A los 18 meses más o menos se complejizan las producciones. Y después, a los 24, hay menos simplificación. O sea que ya empieza a complejizarse. Esto es relativo a esto. O sea, en realidad no relativo, sino son complementarias. Esta a los 24 meses y esta a los 18. Sexto lugar, se empiezan a producir avances en la morfofonología. Aprenden a conjugar los verbos. Esto es a los 4. A los 5 a 6 años empieza el desarrollo metafonológico, es decir, aprenden el cambio de sonido, que es muy importante en la escritura. Y por último, a los 10 empiezan a entender la entonación, la comprensión de la ironía, decepción, etc. Vamos a pasar a la semántica, que es cómo aprenden. Si esto era el sonido del lenguaje, etc., ahora vamos a pasar a la semántica, que es cómo aprenden a todo esto. Entonces lo puse ahí por orden. En primer lugar, empiezan con palabras, empiezan a aprender palabras en rutina, cosas de rutina. Y son contextuales. Por ejemplo, comiendo una patita de pollo, empieza a entender y a empezar a repetir de manera rutinaria todo eso. Y no son generalizables. En este caso solo se dan en contexto, por eso la contextual. Se usan esas palabras en esos momentos, pero no en otras. Luego, hacia los 18 meses, ya se puede descontextualizar. ¿Qué significa esto? Que ya se salen del contexto en sí para poder utilizarlo en otros contextos. Dentro de este proceso se ve lo siguiente: la infraextensión, que es el límite en el uso de la palabra. Por ejemplo, solo le va a decir perro a su perro y no a otros, y fin. La sobreextensión, que es a todo lo que se parezca. Por ejemplo, si su perro se llama Pancho, va a empezar a decirle Pancho a todos los demás perros. Luego, a los 2 años, ya adquiere, disculpen la letra asquerosa, pero adquieren nuevas palabras más rápido, por las capacidades cognitivas de categorización y conceptualización. Y también adquieren, o sea, construyen en este caso campos semánticos más complejos, porque se adquieren los verbos también. Empiezan a comprender y a adquirir mayores palabras, mayor complejidad. Por último, a los 5 años, una organización de estructuras semánticas jerarquizadas. Esto igual se da siempre en el ámbito social, ¿sí? Todo el tiempo. El desarrollo del lenguaje se da en el ámbito social. Por último tenemos la pragmática, que es saber variar el hablar dependiendo del contexto, su función, su uso, en qué momento, para qué. Bien, en primer lugar empieza a pedir, a atraer atención. Esa es la función que tiene, por ejemplo, el balbuceo. Empezar, si tiene hambre, empieza a llorar, etcétera, a pedir con el cuerpo. Y básicamente, a medida que va aprendiendo a expresar cosas más complejas, entre los 12 y los 32 meses, ya son capaces de conversar con adultos, porque ellos implementan estrategias comunicativas. Luego, entre los 15 y 18 meses, ya empiezan a tener holofrases, usar holofrases, que son palabras informativas por el contexto en que se usan. A los 3 años ya pueden alterar el orden de la oración,
e interpretar, por ejemplo, cómo el interlocutor va a entender la oración que dicen. A los 4 años ajustan el habla dependiendo de a quién se estén refiriendo. Por ejemplo, no van a hablarle de igual manera a un adulto que a un bebé, quizá. Y por último, hasta los 7 años hay dificultad en lo referencial. Disculpen la letra asquerosa, pero bueno, esa es mi letra cuando escribo desde arriba hacia abajo. Entonces, no tienen en cuenta